Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tu gracia bendita nos permite compartir con nuestros televidentes sabiduría de tu santa palabra. Úsanos Señor en esta hora y permite que lo que aquí vamos a presentar pueda ser dirigido por ti, que tu Espíritu Santo impresione nuestras mentes y toque a cada persona que estará escuchando este programa. Señor, que estas respuestas puedan dilucidar todas las dudas que existan o que ellos nos presentan, pero que además puedan prepararnos para compartir esto con los demás. En Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a dar inicio con la primera pregunta que nos llega desde, no sabemos exactamente de dónde, pero es de Neftalí. Y la pregunta es la siguiente. Tengo una pregunta respecto a la respuesta de Jesús al sumo sacerdote en Mateo 26, 64. ¿Se refiere a la segunda venida o a qué se refería? No logro entender, pues Jesús les dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir. Muchas gracias por su apoyo. Así que Neftalí tiene esta pregunta y agradecemos a Neftalí por enviárnoslas. Vamos entonces quizás brevemente a ir a ese pasaje y podemos quizás leer los versículos anteriores, el 63, para poder tener un pequeño contexto de lo que está Jesús aquí respondiendo y en cuándo fue esta circunstancia. Tal vez, Pastor Manrique, ¿nos puedes leer allí? Sí, claro, y podemos leer desde el versículo 63 para poder por lo menos dar un mayor contexto al texto que es el 64 que la persona que Neftalí nos da. Dice Mateo capítulo 26, verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Pastor, ¿qué nos puede decir este pasaje? Aparentemente, el pasaje menciona aquí que Cristo está afirmando en respuesta a esta declaración, a este pedido en juramento de Caifás. Está Jesús en el momento de su interrogación ante el tribunal de Sanedrín, previo a su crucifixión, donde él le dice, te conjuro, decláramelo ahora mismo si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús pues le declara, abre su boca en este momento y le dice que desde ahora en adelante, además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Así que yo creo que este versículo ya más o menos declara en qué está él hablando, pero tal vez, Pastor, vos nos puedes compartir un poco de qué es esto que está diciendo aquí Jesús. Bueno, este versículo se explica muy fácilmente yendo al idioma del Nuevo Testamento, el griego. Tenemos que tomar en cuenta los tiempos de los verbos. Lo que está diciendo Jesús es, yo te digo desde ahora, cuando estaba hablando, que veréis al Hijo del Hombre cuando venga. Ese es un verbo futuro en el griego. Veréis. Entonces siempre le está diciendo, yo te digo ahora que me vas a ver. Así que no está diciendo que va a verlo desde ahora viniendo en las nubes, sino te estoy diciendo ahora que me vas a ver así cuando yo regrese. Amén. Y justamente hace énfasis aquí en la venida de Jesús, que ellos lo verán. ¿Y cómo lo van a ver si están ya muertos? Es la segunda pregunta, o quizás una pregunta lógica al respecto de esto. Pues creo que Apocalipsis capítulo 1 da la respuesta a este pasaje. ¿Cómo es que estos hombres, cómo es que Caifás, cómo es que Anás y los que estaban allí van a mirar? El versículo 7 de Apocalipsis 1, versículo 7, creo que da la respuesta al respecto. Aquí la palabra de Dios dice, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesucristo su venida, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Aquí creo que la palabra de Dios nos declara de que estos hombres, tanto Caifás, Anás y los que estaban allí, que fueron los que traspasaron a Jesús, serán testigos
visibles, oculares, ¿no? De la venida de Cristo, porque tendrán una resurrección específica para esto. Es decir, verán a Jesús venir en gloria, porque el Señor los resucitará para mirar y, por supuesto, darse cuenta de lo que hicieron al Hijo de Dios, ¿no? Que Él era en realidad el Hijo de Dios. Sí, la hermana Juárez hace un comentario de este pasaje. Y ella comenta de la siguiente manera. Dice, comentando Mateo 26:64, dice, con esta declaración, el Salvador presentó una escena enteramente opuesta a la que entonces se desarrollaba. ¿Qué se desarrollaba en ese momento? Que estaban juzgando a Jesús, ¿cierto? Y por eso, para llevarlo a la cruz. Pero ahora, lo que está mostrando Jesús es que pronto, o bueno, después, en el futuro mejor, sucedería todo lo contrario. Claro. Sigue diciendo el texto de la hermana Juárez, señalaba el momento en que él ocupará el puesto de juez supremo de cielo y tierra. Entonces estará sentado en el trono de su Padre y contra sus fallos no habrá apelación. Y eso lo escribe en Cristo nuestro Salvador, página 105, párrafo 8. Entonces, allí se estaba juzgando a Jesús, pero Jesús está diciendo realmente, me voy a sentar a la diestra del Padre, es porque yo soy el rey y el juez y ustedes van a ser juzgados. Y cuando, pastor, tú lees Apocalipsis 1:7, pues está mostrando que los que le traspasaron o los que se encargaron de realizar su juzgamiento y su asesinato, pues tendrán esa resurrección especial para poder ver a Cristo viniendo en gloria y recibir la retribución justa por su extravío, por su pecado. La hermana White entendió el tiempo de los verbos. Sí, lo entendió, lo tenía claro. Por eso. Así que te agradecemos, Neftalí, por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Adelante. Esta viene de Johnny y queremos invitar a los amigos que nos envían las preguntas a que nos envíen también de dónde nos envían la pregunta, porque esto nos permite conectarnos un poquito más, ¿no?, con ustedes. Muy bien, Johnny nos dice la pregunta. Esta va dirigida al Pastor Bor, pero creo que podemos todos contestar también. Dice, ¿qué encierra las medidas de la estatua de oro de Daniel capítulo 3? Y si hay algún tema del Pastor Bor que explique más detallado. Así que Pastor Bor tiene un reto ahí. ¿Hay algún tema que usted hable sobre las medidas de la estatua de oro de capítulo 3? Quizás hay un cierto, quizás una interrogante, porque las medidas son particulares y se mencionan allí específicamente en Daniel capítulo 3. Tal vez, Pastor Manrique, usted nos puede decir cuáles son esas medidas. Sí, claro. Vamos a leer Daniel el capítulo 3, el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y esto viene exactamente después de haber presentado la visión de la estatua en Daniel el capítulo 2 con los 4 diferentes metales. Solo la cabeza representaba a Babilonia, pero entonces, como al rey se le acababa de presentar que todos los metales significaban los reinos sucesivos que habría, y luego hasta la actual Europa y nuestros tiempos, pues ahora lo que el rey dijo, Nabucodonosor, con su orgullo y arrogancia, es, no, yo quiero que así, si yo soy la cabeza de oro, quiero que todos los tiempos sean de oro. En otras palabras, yo quiero gobernar para siempre, o por lo menos, si no él, su reino, que permaneciera para siempre. Ese era el objetivo de él, hacer esta estatua completa de oro, que era la estatua que había soñado. Y ahí están las medidas, repitámoslas otra vez. Entonces son 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Así que tal vez está allí ese 60, ese 6, quizás la inquietud de los hermanos, bueno, ¿hay alguna cosa detrás de esas medidas específicamente que se puedan aplicar en profecía o algo por el estilo? Pastor Bor. Tal vez el Pastor Manrique nos puede hablar un poco sobre nuestro sistema sexagesimal de tiempo y de ángulos. Porque eso es muy importante. Bueno, sí, hay varios sistemas de medidas en el mundo. Tenemos el sistema decimal, que es el que generalmente usamos todos los países latinoamericanos. Se basa en el número 10. Se basa en el número 10. Y entonces tenemos los milímetros, centímetros, metros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un sistema que es el sexagesimal, que está basado en el número 6. Y el sistema sexagesimal presenta algunas ventajas sobre el sistema decimal. Y es porque es posible, los que conocen un poco de matemáticas esto lo van a entender, es posible hacer, tiene más múltiplos el sistema sexagesimal que el sistema decimal.
Y entonces esa variedad de múltiplos pues permite hacer varias cosas. Miren, por ejemplo, nuestros relojes. Todos nuestros relojes, ¿cómo medimos el tiempo en el mundo? Viene de los babilonios. Claro, 60 Correcto. Porque son 60 minutos. o bueno, podemos comenzar desde 24 horas, que es divisible por 6. Correcto. ¿Cierto? Podemos hablar entonces de 60 minutos, que es una hora, y de 60 segundos, que es cada minuto. Entonces noten que ese sistema está implementado allí. Pero no solo en la hora. Ese sistema también está implementado en el tema de los ángulos. Y entonces nosotros hablamos del ángulo recto, ángulo de 90 grados. Eso es sistema sexagesimal. Claro. Hablamos del ángulo de 180 grados. Decimos que 180 grados es ir en la dirección opuesta. Si le decimos, usted de vuelta a 180 grados, le estamos diciendo, vaya en la dirección contraria. Correcto. Eso es sistema sexagesimal. Así que el tema de las horas, el tema de los ángulos, pues se usa para eso. Los constructores, por lo menos en Latinoamérica, los arquitectos tienen que aprender ambos sistemas. Claro. Porque para poder establecer arcos, curvas, tienen que usar ángulos. Para la medida del tiempo, pero también tiene que usar el sistema decimal. Solo que aquí es muy importante notar que este sistema era fundamental en la cultura babilonia. De paso, ellos lo inventaron. Y interesante, ¿no? También el círculo, 360 grados. 360, divisible por 6. Es sistema sexagesimal todo. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir tal vez en relación a la inquietud del hermano? ¿Hay alguna cosa de trasfondo sobre esto? Bueno, quiero leer primero una cita en el comentario de Ranko Stefanovic, un comentario que es usado en el seminario de Andrews, donde él comenta sobre el origen del sistema sexagesimal. Dice así, es una cita corta: el sistema sexagesimal ha sido aceptado universalmente para medir arcos, ángulos y para las divisiones del tiempo, incluyendo 360 días y 30 días en el mes. Correcto. Porque todos están relacionados con el número 6. Ahora, tal vez este hermano que está haciendo la pregunta en algún momento escuchó una presentación que yo hice. Es un tanto larga la explicación, pero no sé si debo entrar en todos los detalles o posiblemente que él nos escriba y yo poder entonces enviarle el estudio que yo hice, porque tengo el estudio todo elaborado. Pero tal vez voy a hacer algunos comentarios. Sí, pastor. Para que la gente pueda entender esto. El sistema sexagesimal, como hemos dicho, se originó en Babilonia. Las medidas de tiempo: 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 360 días, 360 grados. En las medidas se originan con Babilonia. Ahora, si multiplicamos 60 por 6, que son las dimensiones de la imagen, el resultado es 360, que era un número muy sagrado en la Babilonia antigua. Porque en realidad 360 días abarca todo el tiempo y 360 grados abarca todo el universo. Entonces, para ellos esos números eran sagrados porque representaban todo el tiempo y representaba todo el espacio. Por eso era importante ese número. Ahora, los babilonios tenían un panteón de 36 dioses. Dividían el tiempo y el espacio en segmentos de 36. Y ponían a gobernar sobre 10 grados y sobre 10 periodos de tiempo. O sea, 10 grados y 10 días de tiempo colocaban a un dios para gobernar sobre esos 36 segmentos, que multiplicados por 10 da 360. Correcto. Estoy tratando de andar aquí despacio para que la gente pueda entender. Ahora, si sumamos los números del 1 al 36, el resultado es 666. Así que escondido detrás de las dimensiones de la imagen está el número 666. Había un dios que no estaba entre los 36. Era el dios de todos los dioses, es decir, el jefe de todos los dioses. Era el dios Marduk. Y el dios Marduk era el dios Sol. Ahora, los sacerdotes usaban medallones alrededor de su cuello. Y esos medallones son muy, muy interesantes. Eran como amuletos, podríamos decir, para tener la protección de los dioses.
estos amuletos, yo tengo como unas 20 páginas de ilustraciones que se han excavado arqueológicamente. Es interesante que esos amuletos tenían impresiones en ambos lados. En un lado, dicho sea de paso, eran de puro oro. En un lado estaba el dios Sol. Le decían a el oro el rocío del sol, porque en su concepto precientífico ellos pensaban que el oro se había derretido del sol y había caído a la tierra. Es interesante notar que la cabeza de oro, la cabeza de la imagen es de oro. O sea que los babilonios estaban obsesionados con el oro. Por eso robaron todo el oro del templo de Exactamente. De Salomón, del templo de... Ahora, los amuletos eran circulares. Interesante. ¿Por qué eran circulares? ¿Por qué eran de oro? Era sencillamente porque ellos veneraban al dios Marduk, el dios Sol. Claro. Ahora, lo más interesante es que en el centro de los amuletos había un cuadro grande con 36 cuadros más pequeños en el centro. Y cada uno de esos representaba un dios que gobernaba sobre 10 grados de espacio y sobre 10 días de tiempo. Es decir, ellos eran los gobernantes sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio. Si uno mira al león, ahora hablando de los medallones, si uno mira al león, la melena del del león parece ser rayos del sol. Correcto. Y en el amuleto está la cabeza, está un león, y la cabeza del león le están saliendo rayos de la cabeza, que es su melena, pero en realidad son los rayos del sol. Ahora, es interesante que el periodo más caliente del año es la constelación de Leo. Muy interesante eso. Así que escondido detrás de todo esto, de 60 por 6, 360, están representados todos los dioses de Babilonia, el dios patrón, que es el dios Sol, y los amuletos que usaban los sacerdotes eran amuletos en honor al dios Sol. Así que en realidad esta estatua representaba al dios Sol Marduk. Ahora, cuando uno va al Espíritu de Profecía, la hermana White tiene citas donde dice, así como Nabucodonosor levantó una imagen y mandó a todos que adoraran la imagen, al final de la historia, la bestia va a levantar una imagen en honor al sol y todo el que no adore en el día del sol será muerto. Así que la hermana White directamente conecta lo que ocurrió en Babilonia con lo que ocurría al final de la historia. Ahora yo tengo, como les mencioné, en mi archivo, tal vez unas 20 páginas, puro con ilustraciones de los amuletos y de las señales que usaba la gente en la antigüedad. Así que detrás del número 60 por 6 está el asunto del sol. En el Antiguo Testamento, la adoración al sol, al final de la historia, la adoración en el día del sol. Y algunos dicen, bueno, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo digo que en principio es igual. Y siempre lo digo de esta manera. ¿Quién creó el sol? Bueno, la gente contesta, Dios creó el sol. ¿Lo creó con propósito de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Idolatría. Claro. Idolatría. Y luego pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Bueno, Dios. ¿Lo hizo con fines para la adoración? No. No, es un día de trabajo. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Igualmente idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa que el hombre hace para la adoración es idolatría. Así que la hermana White tiene razón cuando ella dice que al final de la historia el conflicto va a ser la adoración en el día del sol. En el Antiguo Testamento era entre el pueblo de Dios, según Ezequiel 8, estaban con las espaldas al templo adorando al objeto del sol. Así es. Nuestro jeroglífico 6 Sí. es una cobra que está enrollada con la cabeza lista para atacar. En esos amuletos aparece el número 666 con la serpiente. Interesante. Inclusive algunos piensan que en los idiomas románticos la pronunciación de 6 es el silbido de la serpiente. Entonces miran todos los idiomas del occidente, los idiomas románticos. El número 6 suena como si fuera el silbido de la serpiente.
Qué interesante eso. Qué interesante. Y estas conexiones nos permiten ver que si queremos descubrir cuál es la Babilonia al final del tiempo, necesitamos estudiar con detalle todo lo que ocurrió en la Babilonia antigua. Correcto. Porque solo la Babilonia antigua podrá develarnos los secretos que la Biblia presenta al final del tiempo sobre la Babilonia actual. Y por eso, por eso la profecía es clara. Necesitamos siempre ir a la historia para poder conocer el futuro con detalle. Y lo que sucedió localmente allá en la Babilonia literal, con los israelitas literales, va a pasar al final de la historia con el Israel espiritual a nivel global. Y lo interesante es que la historia se va a repetir en forma similar. Nabucodonosor vivió un tiempo como bestia, levantó una imagen, mandó a todos a adorar, todas naciones y lenguas, a adorar la imagen, y quien no adorara la imagen iba a ser muerto. Ese es el trasfondo de Apocalipsis 13. Claro. Donde la bestia levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen, y el que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Es decir, que no podemos entender el trasfondo de Apocalipsis sin entender la historia de Daniel, el capítulo 3, y por ende el capítulo 6, cuando echaron a Daniel al foso de los leones. Por supuesto. Ese conflicto tuvo que ver con la ley de Dios. Si él obedecía la ley de Dios o si obedecía la ley del rey. Del hombre. Y así como hubo liberación milagrosa de los hombres en el horno de fuego, es un anticipo de la protección divina al final de la historia por aquellos que sean fieles. Así que yo animo a todos nuestros televidentes a que seamos fieles, porque ese momento va a llegar. El momento en que se levante la imagen de la bestia va a llegar, y el momento en que se nos diga que tenemos que adorar esa imagen va a llegar. Sí. Y solo aquellos que se mantengan fieles a guardar los mandamientos, a observar su palabra, pues aunque tengamos que enfrentar la muerte, recibiremos la protección de Dios. Y si es que tenemos que morir por eso, pues simplemente recibiremos la corona de la vida eterna en el momento de la resurrección. Y hay una serie de simbolismos que podríamos mirar también. El horno es calentado 7 veces más, lo más caliente. Yo no creo que tenía termómetro. Lo calentó donde no podía calentar más. Vamos a recibir la instrucción del Espíritu Santo y responder de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, tenemos una serie de preguntas solemnes hoy. Preguntas muy importantes. Nuestra sabiduría es limitada. Así es. Tú eres omnisciente y lo sabes todo. Pedimos que en estos momentos tú entres a nuestras mentes, que tú controles nuestras palabras, que podamos contestar estas preguntas tan importantes de una forma que tenga sentido para los que ven el programa, y por sobre todo que sean respuestas que se basan en tu palabra. Amén. Amén. Te lo pedimos e imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. 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 Tenemos hoy una pregunta muy interesante. Esta pregunta quizás nos va a tomar tal vez todo el programa, no estoy seguro, pero vamos a tratar de hacer justicia a la pregunta. Y nos llega de Marcos Adrián. No nos dice dónde él se encuentra, pero esperamos que esta respuesta pueda ser de bendición para él y por supuesto los demás que escuchan el programa. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo enseñar bíblicamente cuál es el sello de Dios? La pregunta de Marcos Adrián es: ¿cómo poder enseñar, apreciado Pastor Manrique, Pastor Bor, cómo enseñar bíblicamente cuál es el sello de Dios? Así que, Pastor Manrique, tal vez podemos iniciar con usted. ¿Cuál sería la forma bíblica de comenzar con este interesante e importante pregunta? ¿Cuál es el sello de Dios? Mira, voy a decirlo de esta manera. Una vez estaba predicando el sello de Dios en una campaña evangelística. Y entonces yo presenté que el sello de Dios es el sábado, pero no existe ningún texto bíblico exacto que diga el sello de Dios es el sábado. Sin embargo, los adventistas lo presentamos así porque el espíritu de profecía así lo revela. Pero yo prediqué el tema y al final una persona que era de una iglesia evangélica se quedó para hablar conmigo, pidió hablar conmigo, así que habló conmigo. Me dijo: usted está muy equivocado. El sello de Dios no es el sábado. Y abrió su Biblia y me mostró que el sello de Dios era el Espíritu Santo. Así que yo en ese momento tengo que ser sincero.
él me presentó varios textos y en ese momento pues yo había estudiado bien lo que es el sello de Dios del sábado, porque fue mi presentación, pero no había estudiado cómo debatirle la pregunta. Así que le dije, mira, déjame, por lo menos voy a pensar y voy a preparar una respuesta para ti. Y vamos a mirar algunos de los textos que él me presentó, ¿está bien? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Correcto. Y luego ya vamos a resolver la inquietud completa. Efesios 1, 13. Y si alguien lo tiene ahí... Aquí lo tengo, pastor. Dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Obviamente, cuando se habla de sellar, estamos hablando de que eso implica que Dios está reclamando a esa persona que recién se bautizó, que recién es creyente, como alguien de sus hijos, como uno de los suyos. Para confirmar eso, quiero que miremos 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19, que nos habla de lo mismo. 2 de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces, ¿por qué el que cree recibe el Espíritu Santo? Sí. Y con ese Espíritu Santo es sellado para decir, Dios, estos son mis hijos. Y lo que está diciendo 2 Timoteo 2:19 es precisamente eso. Con ese sello, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, pues son las personas que ahora reclama él como suyos. Pero aquí hay un asunto interesante. ¿Cómo se sabe entonces que esas personas pues es hijas de Dios? Ya queda claro este punto. La razón es muy sencilla, que la Biblia también muestra que el Señor nos sella con su ley. Y no sé si tienes ese versículo ahí, pastor. Sí, por supuesto. Este se encuentra en Isaías 8:16. Isaías 8:16, donde dice la palabra de Dios: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que marca esa diferencia entre los que son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Los que acaba de convertir, el que está convertido y el no convertido. Que el recién convertido, ahora por el Espíritu Santo, recibe su ley y la comienza a guardar. Voy a hablar de mi caso. Cuando yo me convertí al cristianismo, a la iglesia adventista, yo no guardaba los mandamientos y estaba en la iglesia popular durante muchos años, pero ahora llego a la iglesia adventista, conozco la ley de Dios, conozco los mandamientos, comienzo a guardarlos y el Espíritu Santo me impele a guardarlos. Ahora soy llamado hijo de Dios. O sea, lo ilustro así para armonizar estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, eso es correcto, así funciona, pero del sello que habla Apocalipsis es otra cosa. Es al final de la historia, no al comienzo de la vida cristiana. Así es, pastor. Una cosa es que al comienzo de la vida cristiana, y eso era algo que yo no entendía, y gracias a estar con ustedes y compartir juntos, pues vamos creciendo, es que es claro que al final de la vida, al final de la historia de la humanidad, va a haber un grupo que necesita ser sellado para ser protegido frente a las últimas postreras plagas. Y ese sello no es el sello que recibimos cuando somos convertidos, cuando recibimos la ley, cuando comenzamos a guardar la ley. Entonces, es bueno hacer esa diferencia, porque cuando no hacemos esa diferencia tenemos una confusión en medio. Sí. Entonces, vamos a hacer esa diferencia y vamos a hablar ahora cuál es ese sello del final de la historia. Y allí, pues, el maestro de eso es el pastor Esteban Bor. Así que, pastor Bor, tenemos este reto ahora. ¿Cómo podemos entonces, entendemos ahora que es verdad que el sello que recibe la persona convertida a través del Espíritu Santo, ese sello de recibir el Espíritu Santo, de recibir el deseo de guardar su mandamiento, su ley. Y de hecho, Efesios 4:30 habla el apóstol Pablo de no contristáis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados, ¿cierto? Para redención, para el día de redención. Entonces, de alguna forma, ese sello inicial que recibe el creyente, el converso, es fundamental, es real, pero hay un sello que se otorga, el sellamiento final, para poder pasar la gran tribulación. Pastor, creo que es importante ir a Apocalipsis 7, pero dejamos en usted la dirección. Bueno, no vamos a leer todos los textos que voy a mencionar por la premura del tiempo, pero debemos empezar en Apocalipsis 7. Porque en Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 4 tenemos una advertencia muy solemne
y tenemos un proceso de sellamiento. Así que, ¿quién quiere leer ese pasaje? Lo tengo aquí, pastor. Dice, después de esto vi, Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, el panorama aquí es que hay 4 ángeles que están a los 4 ángulos reteniendo los vientos. Cuando se sueltan los vientos, viene la gran tribulación. Correcto. Es decir, vienen las 7 postreras plagas. El propósito del sello es identificar quiénes son los siervos de Dios para que cuando venga la destrucción no sean ellos destruidos también con los impíos. Así que ese es el panorama, 4 ángulos de la tierra, reteniendo los vientos. Cuando se sueltan los vientos, viene la gran tribulación, el tiempo de angustia, vienen las 7 postreras plagas, y los que tienen el sello serán protegidos, y los que no tienen el sello serán destruidos. Ahora la pregunta clave es, ¿de dónde viene esto? Esto no es la primera vez que aparece este concepto. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, que es el fundamento de este pasaje. Así que vamos entonces, en primer lugar, vamos a Ezequiel 7 y el versículo 1 y 2. Ezequiel 7 y el versículo 1 y 2. Ok, leemos Ezequiel 7, 1 y 2. Ahí van a ver los 4 ángulos otra vez. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ok, hasta ahí. Ok. ¿Qué viene? El fin. El fin. Desde los 4 ángulos de la tierra. Muy parecido a Apocalipsis, los 4 ángeles a los 4 ángulos Hay de la tierra. conexión. Sí. Ahora, el siguiente capítulo es supremamente importante. Y voy a resumir, vamos a leer un pasaje ahorita en un momento, pero voy a resumir. Allí se da la lista de abominaciones que está cometiendo los que profesan ser pueblo de Dios. Estos no son los egipcios y los babilonios y los paganos. Los que son, los que pretenden ser hijos de Dios están cometiendo estas abominaciones. Y se menciona una y Ezequiel dice, wow, eso está terrible, Señor. Dios le dice, tú no has visto nada todavía. Te voy a mostrar una abominación peor que esta. Y luego le muestra otra y Ezequiel, vaya, qué terrible. Dios dice, no has visto nada todavía. Hay algo peor que eso. ¿Qué es lo que culmina la lista de los pecados que estaban cometiendo los que decían ser pueblo de Dios? Vamos a leerlo en Ezequiel 8 y el versículo 16. Correcto. Ahí dice, y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, ¿cuál era el más grande pecado, la más grande abominación que estaban cometiendo los que decían ser pueblo de Dios? Adorando al sol. Adorando al Dios Sol, dándole la espalda a Dios, porque dice, la espalda al templo y adorando al Dios Sol. Ahora, ¿qué iba a pasar como resultado de eso? Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, como no son míos, porque están adorando al sol, correcto, entonces yo los voy a destruir. No les voy a hacer caso. Así es. Ahora, la pregunta clave es, ¿estaban todos los que estaban en Jerusalén adorando al Dios Sol? No, no todos. No. Claro. Había un grupo fiel. Había un remanente fiel. ¿Y qué había que hacer antes que viniera la destrucción? Capítulo 9.
Capítulo 9. Todo esto es en contexto. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Interesante panorama. Apocalipsis habla de un sello en la frente. Aquí habla de una señal en la frente. Correcto. Ezequiel habla de abominaciones. La peor abominación, adoración al sol. ¿Será que en el libro de Apocalipsis las abominaciones también tendrán algo que ver con el sol? Me da la impresión. Por supuesto. Porque Ezequiel es el trasfondo, ¿verdad? Así que Dios dice, viene destrucción de los 4 ángulos de la tierra. Se está practicando abominaciones en la ciudad entre los que profesan ser pueblo de Dios. Dios dice, voy a venir a destruir. Pero antes de eso, yo voy a poner una marca en la frente de los que claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan ser pueblo de Dios. A los que están orando a Dios y están diciendo, Señor, mira estas abominaciones, mira esta gente la maldad que hace. A esos es que Dios le va a poner la señal. Y son fieles. Son fieles, correcto. Sí. Y cuando venga la destrucción, ninguno va a perecer. Porque el propósito de la señal es protegerlos en la crisis que vendrá. Eso no es cierto del sello evangélico al principio de la vida cristiana. Claro. El propósito de ese sello es sellar a la persona para que pueda comenzar su crecimiento, la lluvia temprana, por así decirlo, para comenzar su crecimiento. Pero esto ya es al final de la historia, cuando ya la gente tiene que tener un carácter completamente maduro, con la lluvia tardía para proclamar el fuerte clamor. Y por eso dice Apocalipsis 7:3, haciendo un contraste con lo que acabamos de ver en Ezequiel, que se va a destruir a la gente que no Dios da la orden, esos que están siendo idólatras hay que destruirlos. Entonces ahora Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso quiere decir, pastor, que lo que estamos viendo a nivel local en Ezequiel es simplemente un anticipo de lo que sucederá a nivel mundial al final de la historia. Cuando los que profesan ser cristianos están guardando el día del sol. Correcto. Y la gente dice, pero no es lo mismo guardar el día del sol como lo es adorar al sol. En principio es lo mismo. Porque yo siempre hago estas preguntas. ¿Quién creó el sol? El La gente Señor. dice, fue Dios. Dios. ¿Lo creó con fines de adoración? No. No, es un objeto secular para dar luz. ¿Y qué pasa si lo convertimos en un objeto de adoración? Si el hombre convierte eso, el sol, en un objeto de adoración. Idolatría. Eso se llama idolatría. Violación Ahora, al segundo mandamiento. exacto. ¿Quién creó el primer día de la semana? El Señor. ¿Es un día sagrado de adoración? No. No, es un día secular de trabajo. Ahora, Dios entonces creó el primer día de la semana. No lo creó para la adoración. ¿Qué sucede si los cristianos lo convierten en un día de adoración cuando es un día de trabajo? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. No importa que sea un objeto Y o un violación día al que el cuarto hombre mandamiento. crea para la adoración. Al final de la historia, la gente es demasiado sofisticada para inclinarse ante el sol, a menos que sean algunas tribus indígenas por allá en la selva que todavía no han tenido el efecto de Ciencia. la contemporánea, ¿verdad? Pero en realidad es el mismo principio, adorar el sol que adorar el día del sol. Ahora, alguno preguntará, entonces, pastor, ¿ustedes creen que Dios destruyó a Jerusalén porque estaban violando el sábado?
Y estaban adorando al sol. Exactamente lo que estoy diciendo. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Y vamos a leer ahí al final del capítulo. Correcto. Jeremías, el capítulo 17. Y déjame ver desde qué versículo viene esto. Desde la 17. A ver, bueno, es largo el pasaje este. Sí, de 19 al 27, pero... Vamos a leer empezando desde el versículo 24 hasta el final del capítulo. Dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sienten sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto, sacrificio y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. O sea que Dios está diciendo, prosperidad para Jerusalén si guardan mi sábado. Prosperidad. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Pero si no me oyereis, versículo 27, si no me oyereis para santificar el día de reposo, el sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de la Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora yo pregunto, ¿la gente hubiera caído en ese error si hubieran estado guardando el sábado? No. ¿Qué es el sábado? Es la señal de que nosotros servimos al verdadero Dios. Claro. Si hubieran estado guardando el sábado, nunca hubieran estado adorando el sol. Porque el creador de Dios es Dios, no el sol. Al final de la historia va a suceder lo mismo, pero el diablo es mucho más sofisticado. Ya no va a ser que la gente se inclina ante el objeto celestial a adorar el sol, sino adorar en el día del sol un día de reposo creado por el ser humano. Creados por manos humanas que Dios no creó con fines de adoración. Así que Jeremías deja muy en claro que la ciudad fue destruida, fue quemada Jerusalén, porque estaban adorando el sol y no estaban respetando al Creador. Por eso Isaías... perdón, pastor. No, solo quería decir que esto de guardar el sábado era lo que marcaba la diferencia con todos los demás pueblos. Sí. Era lo que marcaba la diferencia para poder establecer cuál era el pueblo de Dios. Y al final de la historia va a suceder lo mismo. La adoración al Señor en el sábado es lo que marca la diferencia con todos los demás pueblos, con todos los demás habitantes del planeta. Ahora, el tiempo casi se ha ido, pero hay que incluir un último punto. Perdonen por hablar tanto, pero hay que hacer una hilación aquí de todos estos textos. Hay mucho más que podríamos decir. Pero en la arqueología se han descubierto tabletas de barro, a donde hay pactos entre un rey mayor y un rey que es súbdito. Esas tablas de pacto están escritas por ambos lados. Es decir, lo que está escrito adelante es lo mismo que está escrito atrás. Y la razón por la cual escriben dos veces, como los 10 mandamientos, en ambos lados, es porque en un lado de la tableta se pone en el centro un sello. Yo tengo fotos de esto que conseguí en un volumen hace muchos años en Andrews. El sello está en todo el centro, pero como el barro está suave, cuando se pone el sello en el centro, no se puede leer toda la escritura. Se desfiguran las letras. Se desfiguran las letras con el sello. Entonces, por eso escribían en el otro lado. En el sello está el nombre del rey que está dando el pacto. Supiluliuma se llama. Aparece Supiluliuma, rey de Ugarit, la ciudad. Fíjense que hay 3 características de ese sello. Título. En todo el centro de la tabla. El nombre, Supiluliuma, la ciudad, Ugarit, Su dominio. y rey, su posición. Sí. ¿Cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene esas características que identifica a Dios, su territorio y su función? El 4º mandamiento. Así que la hermana White tenía razón cuando escribió en Patriarcas y Profetas, página 307,
El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece la autoridad de quien dio la ley. De modo Responder las inquietudes a cada persona que nos ve, llénale de tu gracia, de tu espíritu y permítenos sentir tu presencia en esta hora, tu guía maravillosa, amplía nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias y vamos pues entonces a iniciar esta sesión de preguntas. Ustedes conocen a dónde pueden enviar sus preguntas, que es tv@sumtv.org. Y voy a invitarles ahora a que escuchen la pregunta que nos envía Alicia. Esta pregunta de Alicia Calderón nos dice lo siguiente, y en realidad tiene dos preguntas ella. Dice lo siguiente: quería por favor que me ayuden con tres preguntas, son tres en realidad, dice aquí. La pregunta es, si Satanás va a imitar a Jesús en todo, hacer milagros, curaciones, se paseará por la tierra como Jesús, entonces mi pregunta es, ¿cómo distinguiremos la mejoría de salud de alguien enfermo si es por Jesús o es el maligno? Porque Jesús seguirá ayudándonos hasta el tiempo del fin, ¿no? ¿O es posible que en oración pidamos a Dios ayuda y que Satanás responda como Dios? ¿Cómo lo distinguimos? Así que esta es la primera pregunta de ella en cuanto a Satanás. Si viene, o inclusive ahora, hará milagros, ¿cómo sabemos si es que son de Dios o si son de Satanás? Y si en el tiempo, cuando Satanás venga, hará posible que Él se adelante y responda a la petición de una sanación o una curación y sea Satanás el que sane y no Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta primera pregunta de Alicia? Yo quisiera comenzar diciendo que ella tiene razón en que Satanás va a hacer milagros y puede hacer milagros. Y la Biblia presenta varios textos de eso, y como este programa lo ven tantas personas, pues es bueno que comencemos desde ahí. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Podemos leerlo para mirar acerca de esas señales que Satanás hace, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, todos los falsos cristos y falsos profetas, pues no provienen de Dios, provienen de Satanás, ¿verdad? Y van a hacer milagros para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y es bueno que entendamos cómo Satanás trabaja. Y para eso, miremos un texto que está en 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios, el capítulo 11, y allí vamos a poder leer desde los versículos, quizás el versículo 13 al versículo 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. A ver, dice aquí la palabra de Dios, 2 de Corintios 12, 13. 11, 13 al 15. A veces las páginas se pegan. Ok, dice aquí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Mateo 24:24 nos habla que habrá falsos profetas y falsos maestros. Sí. Y entonces aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo que muchos de ellos se hacen pasar por ministros de Dios, por ministros del Evangelio, que son falsos porque el mismo Satanás se hace pasar por un ángel de luz, por un ángel santo y puro y bueno. Eso quiere decir que muchos de los milagros que van a venir, pues son milagros que van a venir de personas que no viven el Evangelio, que aparentan vivir el Evangelio, que aparentan ser ministros de justicia. Así que más que diferenciar si el milagro proviene de Dios o el milagro no proviene de Dios, es diferenciar a quién voy a acudir pues para que se haga un milagro. Y aquí hay un problema bien serio, y es que hay muchos cristianos. Esto va a ser una prueba para los adventistas del séptimo día, y está siendo una prueba, porque hay cristianos que van buscando milagros en lugar de buscar la verdad. Correcto. Y ese es un gran problema,
los cristianos, los hijos de Dios, los adventistas del séptimo día, deben buscar la verdad. Claro que Dios obra milagros dentro de la iglesia adventista. Yo he visto decenas, cientos de milagros de sanidades cuando los ancianos y pastores con fe han orado, han ungido a personas. Yo mismo he sido testigo de cientos de esos. Eso existe. Dios se manifiesta, pero tengan cuidado cuando son estos tipos de obreros fraudulentos. ¿Y cómo sabe usted si es un obrero fraudulento, si es un verdadero apóstol o es un falso apóstol? Bueno, vamos a tener que mirar un texto de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Isaías capítulo 8, el versículo 20. A ver qué nos dice el Señor en su palabra. Isaías 8, versículo 20, y dice aquí la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso quiere decir que si se están siguiendo a personas que no guardan la ley, que no guardan la palabra, que no guardan el sábado, que son personas que viven una vida o presentan un evangelio incorrecto, pues ya estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Eso como primera medida. En segundo lugar, ya después de haber presentado estos textos, que Satanás sí lo hace, que Satanás engaña a la gente de esa manera, la hermana White advierte en muchas partes que la obra de Satanás es hacer ese tipo de trabajo engañoso. Yo les voy a recomendar que hay una sección pequeñita de tan solo una página, que es la página 141 y 142 del libro Eventos de los Últimos Días. Ahí se recogen unas citas del Espíritu, es una compilación de lo que va a suceder al final del tiempo, y los compiladores colocaron por lo menos 4 citas allí. Quisiera compartir quizás 2 no más, 2 no más de esas. Y dice Eventos de los Últimos Días, página 141. Escucha. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifieste más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? La hermana White está diciendo que va a ser una prueba para los adventistas. Así que ningún adventista tiene que ir corriendo detrás de un milagrero. Correcto. Esa es una prueba de fidelidad. Así que no andemos en eso, porque finalmente podemos caer en el error de estar recibiendo un aparente milagro del diablo. Y ella muestra cómo el diablo lo hace. Y aquí la segunda cita que quiero compartir con ustedes. Miren cómo hace los milagros. En el mismo libro, página 142, párrafo 1. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. El diablo haciendo milagros. Enfermarán a las gentes, arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Y si ustedes siguen leyendo las otras 2 citas de Espíritu de Profecía, ahí en la misma página de Eventos de los Últimos Días, página 142, encontrarán que esas escenas se repetirán más al final de la historia y que los adventistas tendrán que enfrentar esa prueba. Entonces, por eso mi punto aquí, a la persona que nos escribe, es decirte, más que saber si el milagro es de Dios o no es de Dios, es en dónde andas tú pidiendo milagros. Ahí es donde está el asunto, para que no caigamos en la trampa de estar bajo la influencia de ministros de Satanás y bajo la influencia de demonios que ponen un mal, una enfermedad en las personas, y que luego simplemente, o con esos ministros, se quita ese mal y entonces le hacen creer que hay una sanidad cuando eso no es cierto. Quiero mencionar 2 puntos. El primer punto está allí en el pasaje que leyeron de 2 Corintios 11. Ok, pues. En el versículo 2 y 3 dice: porque os celo con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, que es la vista, el oído, etcétera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora trae a colación la tentación de Eva aquí. Cuando uno vuelve allá, uno se da cuenta que Satanás disfraza el error como si fuera la verdad. La serpiente era muy hermosa. La hermana White dice que la serpiente tenía voz melodiosa. No era la serpiente la que estaba hablando, tenía voz melodiosa. Halagó la belleza de Eva. Le dijo: ¿tú no sabías que la serpiente sabía hablar?
Pero ¿sabe cómo yo aprendí a hablar? Porque comí del fruto. Imagínate que si comes del fruto vas a ser sabia como yo. Un engaño, pero tremendo. ¿Cuál era la única protección de Eva? Dios dijo que no comamos. Punto. Y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así debió ser. No se hubiera guiado por el milagro, sino que se hubiera guiado porque Dios les dijo, no coman. Claro. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2, encontramos otra vez cómo podemos distinguir un falso milagro de uno verdadero. Hay que mirar los frutos de la vida de la persona, como mencionaba el pastor Manrique. Y los frutos de muchos de estos son mayormente un evangelio de prosperidad y popularidad. Los milagreros generalmente son así. Sí. En 2 Tesalonicenses 2 está hablando del anticristo final, que está obrando por el poder de Satanás. Y dice en el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora viene la razón por la cual se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, aquí viene otra vez, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, el conflicto es entre la verdad y el engaño por no obedecer la verdad. Así que a la ley y el testimonio, dice la Sagrada Escritura. Ahora, la hermana White, en Primeros Escritos, página 87 y 88, ella dice que a los adventistas se les van a aparecer entidades disfrazados de familiares que murieron. Van a hablar con el mismo tono de voz. Van a decirles cosas que solo ellos sabían durante su vida a la persona con quien están hablando. Y dice ella que harán milagros para sostener lo que ellas están diciendo. Ella dice que será un engaño, pero terrible. Sí. ¿Cómo podemos protegernos? Los vivos saben que han de morir, mas los muertos no saben nada. Con la verdad. Vete, punto final. La verdad. Cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, porque la va a falsificar, va a personificar a Jesús. Claro. ¿Cuál va a ser la protección? Se va a parecer a Jesús en Apocalipsis 1, dice la hermana White. Brillante, le brilla el rostro. Dice que va a hacer milagros. Dice que va a hablar algunas de las verdades que habló Jesús cuando estaba en la tierra. ¿Cómo va a saber el pueblo de Dios que ese no es Cristo? Dos razones. Satanás está caminando en la tierra. Y sabemos que Apocalipsis, de que 1 Tesalonicenses dice que lo vamos a recibir en el aire. En la nube, en el aire. Y en segundo lugar va a decir que Él ha cambiado el día del reposo del sábado al domingo. Por la enseñanza de ese personaje se sabrá que no es de Dios lo que Él está haciendo. Así que tenemos que empaparnos de la Sagrada Escritura y tenerla como un arma contra cualquier engaño de Satanás. Es en realidad que quizás quisiera aportar con este pequeño punto, compartiendo lo que ustedes hablan. En Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, hay una advertencia que desde ese entonces Dios le dio a Moisés. Y uniendo lo que ustedes acaban de decir, noten cómo dice aquí la palabra de Dios. Poderoso pasaje. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, el peligro nuestro, ambos mencionaban, es de que dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo fiel del Señor, se levantarán en estos días individuos que ya sean
muertos que han muerto en la fe, se levantarán o personas dentro de las redes del Señor, de la red de Dios, del pueblo de Dios, con esta idea de dar sueños, dar visiones o dar señales, prodigios que se cumplen, pero con el objetivo de desviar a las personas en una dirección contraria a la Escritura y a la palabra escrita y a la revelación que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Así que el mayor peligro es que si empezamos a creer la evidencia de los sueños o de los milagros o de las obras poderosas que se hagan físicamente, esto no da ninguna evidencia de que realmente Dios está con ellos, porque si no hablan o no hacen conforme a la palabra, no hay luz en ellos, y por eso hay que cuidarnos de eso. Sin embargo, pastor, yo quisiera cerrar este punto diciendo que si alguien tiene un problema de salud, hay que orar. No, por supuesto. O sea, Y ungirlo. y ungirlo. O sea, hay que hacer lo que Dios nos mostró en su palabra. Porque yo he visto a personas de cáncer curadas, personas como las que hemos orado en el hospital y que los médicos han desahuciado y se han levantado. O sea, lo que quiero decir es que Dios tiene mucho poder, que el poder está en disposición de nosotros, sus hijos. Solo tenemos que clamar con fe y esperar los milagros, pero no caer en el error de andar buscando milagreros fuera de aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta de Alicia, que nos dice lo siguiente. Dice, si Jesús se hizo hombre cuando murió en la cruz, entonces desde que intercede por nosotros en el santuario, ¿es un ser divino? ¿No tendrá naturaleza humana ninguna? ¿O conserva algo de la naturaleza humana? Así que ella está preguntando, como Jesús se hizo hombre en la cruz, dice cuando se hizo hombre en la cruz, ¿será que a la hora que intercede por nosotros en el Rey Santísimo, Él ya dejó de ser hombre o tiene todavía algo del hombre? Tal vez esa es la inquietud de Alicia, que de paso es de España y está agradecida por el programa, así que agradecemos también a Alicia que nos escriba desde España. ¿Cómo podemos contestar esta pregunta de una forma que pueda Alicia comprender este concepto de Jesucristo, su naturaleza, ahora mismo en el Santísimo? Bueno, hay un punto que tal vez hay que corregir un detallito aquí en la pregunta, donde dice, si Jesús se hizo hombre cuando murió. El Señor Jesucristo no se hizo hombre cuando murió, se hizo hombre en la encarnación, cuando se encarnó. Juan 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, y luego yo sé que el pastor Manrique tiene algunos versículos que estábamos hablando fuera del aire, pero quiero leer una cita del Espíritu de Profecía donde la hermana White dijo lo siguiente. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada a la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas, la divina y la humana, se combinaron misteriosamente en una sola persona. El hombre Cristo Jesús. En Él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Nosotros no podemos entender esto. Lo aceptamos por fe. Es el misterio de la encarnación. Exacto. De alguna manera, el Cristo divino en el cielo se encarnó en la humanidad y tenía dos naturalezas, una sola persona, no dos personas. Es muy distinto decir que eran dos personas que decir que tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana en la misma persona. Nunca entenderemos eso, porque es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús, desde que se encarnó, por la eternidad, seguirá siendo Dios y seguirá siendo hombre en una sola persona. No me pidan que lo explique porque no puedo. No, claro, es un misterio, ¿verdad? Sí. Pero lo que como adventistas sostenemos que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Y hay varios textos de la Biblia, pues hay demasiados textos de la Biblia vamos a leer algunos que evidencian eso. Quizás veamos uno rápidamente. 1 Timoteo 2.5 dice Dios en su palabra, un texto muy conocido por todos. 1 Timoteo 2.5. Dice el Señor, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo presenta el apóstol Pablo aquí a Jesucristo, que ya para este entonces, habían pasado muchos años de su muerte, pero él ve a Jesucristo en el cielo como un intercesor por nosotros? Y dice, el que está allá es Jesucristo, hombre. O sea que queda claro que aquí tenemos una evidencia de que la naturaleza de Cristo, aunque ahora mismo está en el cielo, aunque ahora mismo intercede por nosotros, es una naturaleza humana, es Jesucristo hombre. Pero también es cierto que hay otros textos que hablan acerca de su naturaleza divina. Quizás voy a mostrar dos. Uno de ellos, cómo lo presenta Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan 1:29. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Juan 1:29 lo presenta como el Cordero de Dios. Claro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, presenta al Cordero, quiere decir alguien que quita el pecado. El único que puede quitar el pecado es Dios. Claro. Ahora, eso mismo se encuentra en Apocalipsis 5:6, ¿no? Apocalipsis 5:6, para poder hablar acerca de la eternidad de Cristo. Entonces tenemos Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6. No sé si lo tienes, pastor. Sí, pastor, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, nuevamente aquí tenemos otra alusión a Cristo y no vamos a explicar todas las imágenes que aparecen aquí por razones de tiempo, pero el punto es que en medio del trono ahora, en el reino de los cielos, esa misma condición de cordero que muere por todos los seres humanos como expiación por el pecado, pues se mantiene ahora siendo él nuestro intercesor en el reino de los cielos y cubriéndonos con esa sangre preciosa que derramó en la cruz. Entonces, notemos que para poder haber sido el cordero inmolado se necesitaba a alguien perfecto. Y el único perfecto, ya que los hombres somos imperfectos, pues tenía que ser Dios mismo. Por esa razón, encontramos ahora aquí combinadas las dos naturalezas. Tanto la naturaleza humana, que él la tiene actualmente, y la naturaleza divina, sirviendo como ese cordero inmolado por la expiación de todos nuestros pecados. En el primer capítulo del Deseado de todas las gentes, se titula Dios con nosotros. La hermana White dice que Jesús tomó la naturaleza humana para conservarla para siempre. Así es. Jesús siempre será nuestro hermano, sanguíneo. Qué bendición. Porque cuando se encarnó, tomó la naturaleza humana para siempre. En ese sentido, por causa del pecado, Cristo está más cerca de nosotros. Pregunta que nos llega desde Chile. Esta pregunta nos hace nuestra amiga Cecia y agradecemos mucho su pregunta. Una pregunta bastante interesante y vamos a leerla. Una pregunta que realmente vale la pena leerla y tratar de responder conforme a la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Estimados pastores de Zoom TV, un gusto saludarles y agradecerles por su ministerio. Y nos escribe desde la ciudad de Chillán, Chile. Nací en una familia adventista y amo el Evangelio. Durante mi vida en la iglesia he sido un miembro activo porque creo que cada uno es llamado a ser parte de esta misión. Tengo 2 preguntas que me preocupan por situaciones que he visto recientemente. Esta pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud correcta y la acción a seguir frente a lo que se llama bullying eclesiástico? Es decir, maltrato verbal de un líder o pastor a otro hermano, negar la oportunidad de participación dentro de la iglesia, es decir, no tomar cargos, no poder predicar, aun cuando es un miembro en regla. Cuando un pastor levanta o un líder levanta esos falsos testimonios a un hermano o agrade verbalmente acusándole de cosas falsas o frente a la negligencia de un trabajo pastoral. Pregunta ella, ¿debemos soportar en silencio? ¿Debemos acudir a la conferencia local? ¿O debemos ir a los tribunales si no somos oídos en la iglesia? Entonces, esta pregunta es una pregunta que esta hermana nos hace tal vez con mucho dolor de lo que puede pasar en algunos lugares, en algunas iglesias, congregaciones, donde ya sean los líderes locales o tal vez en una experiencia de algún pastor, aparentemente toma una actitud un poco de bullying, ¿no? De tratar de usurpar o tomar autoridad de su posición y
usar su posición de autoridad para intimidar, para impedir que alguien predique, para impedir que alguien tome parte, aún siendo un miembro en regla. ¿Y qué se hace al respecto, pastor? De esto, ¿qué podemos compartir? Bueno, en primer lugar, debemos hablar del proceso a seguir en ese caso. Claro. La Biblia nos da la pauta sobre cómo tratar con este problema. Así es. Dice en Mateo el capítulo 18 y el versículo 15 lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, hay que hablar con el pastor solo, de una forma racional. Claro. Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hace caso, ganaste al hermano, resolviste el problema. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, en este caso serían ancianos de la iglesia probablemente. Exactamente. O líderes de la iglesia. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego el siguiente paso es el versículo 17. Claro. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Se lleva a la iglesia en pleno. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto se aplica no solamente a laicos, a pastores, pero también pastores a laicos. Correcto. Se aplica a cualquier persona en la iglesia, no importa que sea líder o no importa que sea laico. Claro. Ahora, la iglesia adventista tiene otros niveles de liderazgo, además de la iglesia local. Si lo lleva a la iglesia y la iglesia no oye, entonces hay que apelar a la conferencia, a la asociación, porque la asociación es el próximo nivel. En la iglesia adventista, el miembro no puede apelar a la unión. Correcto. Porque la unión va a devolver el problema a la iglesia. No puede apelar a la división, ni a la conferencia general. Claro. Así que si no se resuelve en la iglesia, debe hacer una apelación a la asociación para que la asociación mande a un representante para tratar de resolver el problema en la iglesia. Ahora, existen estos casos, no solo esta persona, sino en mi caso personal, en mi ministerio. Hay conferencias que han practicado bullying, vetándome, para ir inclusive a divisiones enteras. Claro. Teniendo credencial ministerial, estando en regla, enseñando las doctrinas de la iglesia, miembros de ASI, miembros de OCI, y sin embargo, no permiten que yo vaya a predicar en cierto sitio. Claro. Tal vez por caprichos. Yo he apelado a la división, he apelado a la conferencia general. En realidad es un difícil problema para resolver, pero yo entiendo que hay ciertos niveles de liderazgo a donde sucede esto. Y es triste porque se ofenden los hermanos de la iglesia. Claro. Así que esa sería mi respuesta. Indudablemente tú tienes algo más que agregar. Sí, por supuesto, pastor, pero permítame decir esto, ¿no? Es triste, nos duele tener que experimentar esto en la iglesia, donde haya esta usurpación de autoridad para dar ya sea una censura silenciosa, quitando la posibilidad de compartir, de dar la libertad de expresión, de poder conocer, crecer, etc. Y vemos esto, como usted dice, no solamente en iglesias locales, pero tristemente también en algunas asociaciones, inclusive hasta un nivel de unión o división. Pero la forma que la hermana menciona, la forma que ella hace eco a tratarle con la asociación o con la conferencia local, ¿qué sucede si es que no escuchan? Es necesario llevarlo esto al público, llevarlo esto a un tribunal, digamos, civil, ¿no? Llevar esta ofensa, este bullying y ponerlo en conocimiento de los tribunales civiles. Bueno, esto no es lo que el Señor nos pide que hagamos. Hay algo importante que tenemos que nosotros recordar de que
Dios nos da una fórmula, como usted mencionó en Mateo, pero no nos dice jamás allí, bueno, lleva el asunto al tribunal. Si no te escuchan allí, llévalo al tribunal. Simplemente dice, si el problema no se resuelve con el liderazgo de la iglesia, tenlo a la persona tristemente como alguien que no está dispuesto a escuchar la razón o el ser influenciado por la palabra o el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que no podemos nosotros ir a esto. Ahora, obviamente hay un versículo que podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento que habla específicamente donde no debemos llevar los casos de nuestras situaciones a nuestros hermanos. Creo que usted, pastor, tiene este versículo ya en la mente. Sí, en realidad el apóstol Pablo explícitamente dice que nosotros no debemos llevar las situaciones entre hermanos en la iglesia a los tribunales, porque entonces le da un mal nombre a la iglesia, sí. Le da una mala imagen de que, mire, esa gente no vive sino peleando. Por supuesto. Y uno debe dar una buena imagen de la iglesia, por más que haya problemas en la iglesia. Claro. Ahora, el pasaje está en 1 Corintios 6, sí. 1 al 3. Lo tenemos aquí, pastor, y lo voy a leer para que tengamos este concepto claro. Y aquí viene, antes de leerlo, aquí viene la palabra de consuelo para la persona que está sufriendo el bullying. Sí. Y es que si aquí no se resuelve el problema, Dios resolverá el problema en el juicio. Así es. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos que algún día Dios nos va a traer ante su tribunal. Y va a tomar en cuenta cómo tratamos a la gente. Así es. Como que estamos inconscientes de eso. Ahora sí. Gracias, pastor. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El apóstol Pablo está diciendo, si tú no puedes resolver los problemitas acá, ¿cómo tú crees que vas a juzgar al mundo? Claro, claro. Y vas a participar en el juicio de los ángeles. Exactamente. Porque lo de aquí es muy pequeño comparado con lo otro. Así que la demanda queda fuera del panorama. Y quiero mencionar que en los Estados Unidos, si uno llevara eso a un tribunal, el tribunal diría, nosotros no tratamos con asuntos de la iglesia. Religiosos, correcto. Al menos que la iglesia esté violando alguna ley civil. Claro. Pero el prohibirle a una persona el púlpito, el poder civil no tiene nada que ver con eso. Ahora, no sé si es así en Chile y en otros países a donde un tribunal secular se involucraría en los asuntos de la iglesia, pero la Constitución de los Estados Unidos le prohíbe al poder civil interferir en esos casos. Correcto. Ahora, hay que comprender esto de alguna forma. Siempre hemos visto de que el hombre sin el Señor, sin el espíritu de servicio, sin el espíritu de verdadera entrega a Cristo, puede hacer cosas muy duras y muy malas, negativas. En el caso de la misma experiencia con Cristo, Él fue maltratado por los liderazgos de ese tiempo. Hicieron todo lo posible. De hecho, fueron finalmente los que hicieron su muerte y conspiraron con matar a Cristo. Hicieron toda esa, compraron a los testigos, etc. Hicieron todo lo posible para destruir. Y aún así Cristo no habló de una rebelión contra ese liderazgo. Les dijo a los discípulos, van a pasar persecuciones, les van a sacar de las sinagogas, y les dijo que se sientan bienaventurados cuando por su causa son perseguidos. No quiero decir con eso de que uno tiene que sentirse contento de que le persigan, o sea, de que uno se sienta, qué bueno que me persigan. No, pero hay que esperar esa persecución. Si estás haciendo cosas del Señor bien y correcto, va a haber oposición, va a levantarse prejuicio. Y hay que tener el espíritu y la mansedumbre de Cristo para que podamos sobrellevar estas cosas y no dejar que eso nos afecte nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y nuestra lealtad a Él y a su llamado de ser luces en este tiempo. Creo que hemos contestado la pregunta. Sí, o las preguntas, porque sí, en realidad tenía dos dimensiones. Sí, correcto. Muy bien, pastor. Vamos a la siguiente pregunta entonces, que nos llega ahora desde
Colombia. Y esta es una pregunta interesante también de James Moreno. Y dice lo siguiente: ¿qué significado tiene el número 40 en la Biblia? He notado que esta cifra aparece en varios pasajes, como los 40 años del pueblo en el desierto o los 40 días de ayuno de Jesús. Así que su pregunta es sobre este número 40, pastor. ¿Qué nos puede compartir o qué podemos compartir de la palabra de Dios sobre este tema? Bueno, en realidad el número 40 aparece generalmente en el contexto de tribulación, ¿Ya? el contexto de dificultad. Tenemos no solamente los 40 años que pasó Israel en el desierto, que fue un periodo difícil para ellos Sí. por su rebelión. También Jerusalén fue destruida 40 años después que Cristo ascendió al cielo. Claro. Además de eso, Goliat desafiaba a Israel por 40 días, ¿verdad? Sí, Y claro. esa era una tribulación difícil para el pueblo. Además de eso, Jesús pasó 40 días lidiando con el diablo en el desierto. Sí. Y Moisés pasó 40 días ayunando en su relación con Dios, mientras el pueblo estaba al pie del monte Sinaí con su culto religioso alborotado. Claro, correcto. Así que el número 40 en la Biblia parece estar en el contexto de tribulación, de dificultad, de Correcto. sufrimiento, algo por ese estilo. Amén. Y creo que es como usted menciona, pastor, usted puede ver que es un periodo dado a prueba, tribulación. Prueba, sí. Exactamente. Así que tiene hay personas que han hablado, han dicho 40 es el tiempo de una generación, pero no es en algunos casos no es siempre el asunto, no es 40 años necesariamente una generación. Usan algunos versículos, pero para mí, como usted lo mencionó bien claramente, el 40 tiene más un simbolismo enfocado a el periodo de prueba o de tribulación. Sí. Sí. En realidad, el periodo de una generación puede ser mucho más largo, Correcto. porque la cuarta generación que se menciona, creo que es la cuarta o la quinta generación que se menciona entre la profecía de los 400 años y cuando el pueblo salió de Egipto, dice, no recuerdo si es la cuarta o la quinta generación, Por supuesto. ellos iban a volver a la tierra y 400 años No son unos, no funciona. Con más, claro. Pero sí en la Biblia el número 40 puede representar una generación. Jesús dice, esta generación no pasará Claro. sin que todas estas cosas acontezcan. Claro. Gracias, pastor. Entonces, muy bien. Esperamos que esto les pueda servir de ayuda. De hecho, hay una cita que tal vez puede confirmar un poquito lo que hablábamos en el Desierto de las Gentes, la página 93. Dice la pluma inspirada lo siguiente. Dice, el número 40 en la experiencia de Cristo en el desierto de tentación tiene un significado solemne. Durante 40 años el pueblo de Israel fue probado en el desierto y durante 40 días Cristo fue probado por Satanás. El Hijo de Dios debía vencer en favor del hombre donde el hombre había fallado. Entonces vemos de que ella hace énfasis más en el número 40 en cuanto a la periodo de prueba, como usted bien lo mencionó. Correcto. Muy bien. Continuamos con esta pregunta para hoy. Esta pregunta nos viene de Joana y dice lo siguiente. Perdón, no de Joana. Es de Aldemaro, Aldemaro. Me confundí ahí con un nombre. En fin, Aldemaro. Dice lo siguiente él. Primero quiero enviarles un saludo cálido y amoroso en Cristo Jesús. Espero que el Espíritu Santo nos dirija hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén por eso. Tal vez no vamos a mencionar el nombre de la Sí, universidad correcto. involucrada, Correcto. pero el problema es sistémico. Sistémico. Es decir, no es solamente esa universidad. Sí, correcto. Vamos a hacer la pregunta, no diciendo la universidad. Importante evitar eso. Dice, el interrogante que tengo es el siguiente. Según lo que se está enseñando en una de las maestrías de una universidad adventista, el santuario no es literal, sino simbólico. Supuestamente no existe. Yo veo esto como un ataque directo a nuestra principal doctrina. La pregunta es, ¿el santuario es literal o simbólico? ¿Y qué implicaciones tiene el correcto entendimiento de este asunto?
Y nos Pastor. escribe Aldemaro, Sí, de la ciudad de Maturín. sí, exactamente. Así que es una pregunta muy válida y la verdad que es un poquito desconcertante, pastor, que tristemente se esté enseñando semejante ideología, pero vamos a analizar un poquito, pastor. ¿Por qué esta ideología de si el santuario es simplemente un simbolismo y no algo literal? ¿Qué llevaría esto? ¿Qué nos puede llevar esto a pensar, ¿no? Porque se podría decir que en la apariencia no hay mayor problema con eso, pero ¿por qué el decir que el santuario, si me imagino que hablando de celestial, está hablando aquí, ¿no? O se presenta, Sí. el celestial es simplemente un simbolismo, no es así tal cual es en el cielo. Elena de White es explícita de que hay un santuario literal en el cielo. Dice en Primeros Escritos, página 32, vi un ángel que con presteza volaba hacia mí, me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Es decir, hay un velo y una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar de incienso, el candelabro con 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Y luego ella describe más adelante, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos. El Señor la llevó allá. Y ella vio velos, ella vio el altar de incienso, vio candelabro, vio mesa con panes, vio un arca, vio los mandamientos en el arca. Claramente ella entendió que había un santuario literal en el cielo. Ahora el libro de Hebreos confirma eso. Eso le iba a decir, pastor. Lee el pasaje. Hebreos 8, 1 y 2. O sea, no solamente la palabra del Señor nos dice esto, pero la Biblia mismo nos presenta esta absoluta claridad. Dice, ahora bien, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en estos dos versículos vemos de que explícitamente se habla aquí de que existe un verdadero santuario o tabernáculo en el cielo hecho, levantado por Dios mismo. Ahora, si vamos a Hebreos 9, 23 y 24, podemos leer, y estoy tomando simplemente acá por los versículos, nada más un par de versículos que están aquí, pero hay mucho más que... Si podemos leer el versículo 5 del de 8 capítulo. mismo. Okay. Sí, y luego entonces lee eso. Ya, dice, perfecto. hablando de los cuales sirven a lo que es figura y sombras de las cosas celestiales. Después de describir el santuario, dice que lo terrenal era una sombra del celestial. Ahora, yo nunca he conocido una sombra que no tenga algo concreto que esté proyectando la sombra. Absolutamente. Por eso, dice, como conectándolo al mismo pasaje en Hebreos 9, 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, hablando de cosas físicas, aquí no está hablando de algo simbólico, correcto, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, vuelvo aquí a hacer énfasis a que el Señor Jesucristo entró en el santuario hecho por Dios en el cielo, que era una figura, mejor dicho, que lo que estaba aquí era una figura de ese, pero está hablando de algo literal, algo concreto, tangible.
No es una cuestión simplemente un simbolismo. Por eso, este pasaje o esta ideología de que se presente en nuestras universidades, que se haga la idea a los jóvenes teólogos que piensen de que el santuario es un símbolo nada más, es en realidad desconocer la escritura misma y rechazar, por supuesto, el espíritu de profecía que confirma esto. Correcto. La hermana White tiene una cita en Review and Herald, mayo 25, 1905, en el contexto de la apostasía de un hombre llamado Ballinger. Okay. Ella dice, y estoy traduciendo, el enemigo introducirá falsas teorías que llevarán el enemigo introducirá falsas teorías